En las tierras que hoy forman la República Dominicana, existe una hacienda cuyo nombre ha sido borrado de los mapas oficiales, pero permanece grabado en la memoria colectiva como la Hacienda Maldita. Aquí, en el amanecer de la colonización americana, 60 esclavos africanos fueron masacrados en una sola noche del año 1521, en lo que se convertiría en la primera gran represión contra una rebelión de esclavos en el Nuevo Mundo. 5 siglos después, los habitantes locales aún reportan avistamientos de figuras que caminan por los campos en las madrugadas, escuchan lamentos que emergen desde la tierra y sienten una presencia inquietante que jamás abandonó estos terrenos manchados de sangre inocente. Esta es la historia documentada de cómo la brutalidad colonial creó no solo una tragedia humana, sino también una leyenda que perdura hasta nuestros días como testimonio eterno de la injusticia. Suscríbete para descubrir la verdad histórica detrás de una de las leyendas más escalofriantes de América, donde la historia real supera cualquier ficción. En el año 1521, la isla de la Española se había convertido en el epicentro del sistema colonial español en América. Santo Domingo, establecida como la primera ciudad europea del Nuevo Mundo, servía como puerto de entrada para todo lo que el Imperio español consideraba necesario para sus conquistas: oro, armas, soldados y seres humanos africanos destinados a ser esclavizados. La hacienda San Cristóbal, ubicada en los campos que se extendían entre los ríos Aina y Nigua, era propiedad de don Baltasar de Castro y Mendoza, un encomendero andaluz que había llegado a la isla en 1503 siguiendo los pasos de Cristóbal Colón. Durante casi 2 décadas, don Baltasar había construido un imperio agrícola basado en el cultivo de caña de azúcar, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos y poderosos de la colonia. La hacienda se extendía por más de 3,000 hectáreas de tierras fértiles, irrigadas por los ríos cercanos y dotadas de un clima tropical perfecto para el cultivo intensivo. Sus edificaciones principales incluían una casa patronal de 2 pisos construida en piedra coralina, bodegas para almacenar la melaza, un ingenio azucarero con la maquinaria más avanzada de la época y los barracones donde vivían hacinados más de 200 esclavos africanos. El sistema de esclavitud en Santo Domingo en 1521 era aún más brutal que el que se desarrollaría en siglos posteriores. Los primeros esclavos africanos habían llegado a la isla alrededor de 1502, traídos directamente desde los puertos de Sevilla después de haber sido domesticados en la península ibérica. Sin embargo, a partir de 1510, comenzaron a llegar cargamentos directos desde África, trayendo consigo hombres y mujeres que aún conservaban vívidas las memorias de su libertad perdida. Los 200 esclavos de la hacienda San Cristóbal provenían de diferentes regiones africanas. 80 de ellos eran wolofes del actual Senegal, 60 eran bantúes del Congo, 40 procedían de la región de Guinea, y los 20 restantes eran una mezcla de etnias capturadas en las guerras tribales que los mercaderes portugueses fomentaban para asegurar el suministro constante de mano de obra. La jornada laboral comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta bien entrada la noche. Los esclavos trabajaban en turnos rotatorios en el corte de caña, el transporte de los tallos hasta el ingenio, la alimentación de los hornos que hervían la melaza y el mantenimiento de la maquinaria. Durante la época de cosecha, que duraba 6 meses al año, era común que trabajaran 18 horas consecutivas con apenas 2 pausas para consumir una comida compuesta de maíz hervido y agua. Don Baltasar había establecido un sistema de castigos que superaba en crueldad a cualquier cosa documentada en otras colonias de la época. Los esclavos que llegaban tarde al trabajo recibían 50 latigazos públicos. Aquellos sorprendidos descansando durante las labores eran marcados con hierros candentes. Los que intentaban huir y eran capturados perdían un pie como advertencia para los demás. Pero el elemento más siniestro del sistema de don Baltasar era su práctica de ejemplos pedagógicos. Cada mes, elegía aleatoriamente a un esclavo para someterlo a torturas públicas extremas, sin que la víctima hubiera cometido falta alguna. El objetivo era mantener un clima de terror constante que desalentara cualquier pensamiento de resistencia. Los barracones donde vivían los esclavos eran construcciones de madera y barro sin ventanas, donde se hacinaban hasta 20 personas en espacios diseñados para 8. Durante la noche, el calor tropical, la humedad y la falta de ventilación convertían estas estructuras en hornos humanos donde la supervivencia dependía de la resistencia física individual. Las mujeres esclavas se enfrentaban una doble brutalidad. Además del trabajo forzado en los campos, eran sistemáticamente violadas por don Baltasar, sus capataces y ocasionalmente por visitantes a la hacienda.
Los niños nacidos de estas violaciones eran separados de sus madres al cumplir 5 años y vendidos a otras plantaciones, o entrenados como sirvientes domésticos en la casa principal. Entre los 200 esclavos de la hacienda había 60 hombres que se destacaban por su fortaleza física, su inteligencia y su capacidad de liderazgo. La mayoría eran guerreros capturados en batallas tribales, príncipes menores de reinos africanos o artesanos especializados que habían gozado de posiciones respetadas en sus comunidades originales. Estos 60 hombres se habían convertido, sin saberlo, en el núcleo de una resistencia que estaba a punto de estallar de la manera más violenta posible. Durante el año 1521, las tensiones en la hacienda San Cristóbal habían alcanzado niveles insostenibles. Los esclavos habían comenzado a organizarse secretamente, compartiendo información sobre los movimientos de los capataces, coordinando actos de sabotaje menores y planificando algo que nadie en la historia colonial había intentado antes: una rebelión armada que buscaría no solo la libertad personal, sino la destrucción completa del sistema que los oprimía. La presión había llegado al límite, y la explosión era inevitable. ¿Estás preparado para conocer cómo 60 hombres desesperados se organizaron para desafiar por primera vez el poder colonial español en América? Entre los 200 esclavos de la hacienda San Cristóbal, emergieron 3 líderes naturales cuyas personalidades y experiencias los convirtieron en los arquitectos de la rebelión más audaz que se había gestado en el Nuevo Mundo. Sus nombres han llegado hasta nosotros a través de los documentos judiciales que registraron su captura y ejecución: Mamadou de Senegal, Noci del Congo y Kofi de Guinea. Mamadou era un hombre de 32 años que había sido príncipe menor del reino Wolof antes de ser capturado durante una guerra contra los mandingos en 1518. Media casi 6 pies de altura, poseía una musculatura desarrollada por años de entrenamiento militar y mantenía la postura aristocrática que había aprendido en la corte de su padre. Sus ojos, descritos por los cronistas como penetrantes e inteligentes, reflejaban una dignidad que 3 años de esclavitud no habían logrado quebrar. En África, Mamadou había comandado un regimiento de 200 guerreros, conocía las tácticas militares de su época y había estudiado las estrategias de guerra que su pueblo había desarrollado durante siglos de conflictos tribales. Hablaba 4 idiomas africanos y había aprendido español con una rapidez que sorprendió incluso a don Baltasar, quien inicialmente lo había considerado para tareas administrativas. Durante sus 3 años en la hacienda, Mamadou había observado meticulosamente las rutinas de los capataces, había memorizado los horarios de los guardias, y había identificado las debilidades del sistema de seguridad que don Baltasar creía impenetrable. Más importante aún, había ganado el respeto absoluto de los otros esclavos africanos, quienes reconocían en él la autoridad natural de un líder nato. Noci del Congo tenía 28 años y provenía de una familia de herreros especializados en la fabricación de armas. En su tierra natal, había sido reconocido como uno de los mejores artesanos metalúrgicos de su región, capaz de forjar espadas, lanzas y hachas de guerra que rivalizar con cualquier arma europea. Su conocimiento técnico lo había convertido en indispensable para el mantenimiento de la maquinaria del ingenio azucarero. La habilidad de Noci para trabajar el metal había llamado la atención de don Baltasar, quien le había asignado un taller improvisado donde reparaba las piezas rotas del ingenio y fabricaba herramientas agrícolas. Esta posición privilegiada le había proporcionado acceso a materiales y herramientas que otros esclavos jamás podrían obtener: hierro, carbón, fuego y, lo más importante, tiempo sin supervisión directa. Durante meses, Noci había estado fabricando secretamente armas rudimentarias que ocultaba en lugares estratégicos alrededor de la hacienda. Cuchillos forjados a partir de piezas de maquinaria, puntas de lanza hechas con fragmentos de hierro y hachas improvisadas que podían ser mortalmente efectivas en combate cercano. Su arsenal secreto incluía suficientes armas para equipar a los 60 hombres más fuertes y decididos de la hacienda. El tercer líder era Kofi de Guinea, un hombre de 25 años que había sido capturado mientras servía como consejero espiritual en su comunidad original. En África había sido iniciado en los secretos de la comunicación a distancia mediante tambores, conocía las propiedades de plantas medicinales y venenosas, y poseía habilidades de curandero que lo habían convertido en una figura respetada entre todos los esclavos de la hacienda. Kofi había establecido una red de comunicación secreta entre los diferentes grupos étnicos de esclavos, superando las barreras lingüísticas mediante códigos de tambores, señales gestuales y canciones de trabajo que contenían mensajes ocultos.
Su capacidad para unificar a wolofes, bantúes y guineanos en una causa común había sido fundamental para crear la cohesión necesaria para planificar una rebelión. Además, Kofi había identificado y preparado plantas venenosas nativas de la isla que podían ser utilizadas para envenenar las fuentes de agua de los capataces, incapacitar los caballos que se usaban para perseguir esclavos fugitivos y crear pociones que incrementaran la resistencia física de los rebeldes durante el combate. La estrategia que estos tres líderes desarrollaron durante meses de planificación secreta era devastadoramente simple: atacar simultáneamente todos los puntos vulnerables de la hacienda durante la madrugada del 26 de diciembre de 1521, cuando los capataces estarían relajados después de las celebraciones navideñas. El plan incluía 4 fases consecutivas. Primero, Kofi y sus seguidores envenenarían las fuentes de agua y los alimentos de los capataces para debilitar su capacidad de respuesta. Segundo, Nozi lideraría un grupo de 20 hombres armados para tomar control del arsenal donde se guardaban las armas de fuego de la hacienda. Tercero, Mamadou dirigiría el ataque principal contra la casa patronal para capturar o eliminar a Don Baltasar y su familia. Finalmente, todos los rebeldes convergerían para liberar a los esclavos de otras haciendas cercanas y expandir la rebelión por toda la isla. Los 60 hombres que habían sido seleccionados para participar directamente en la fase violenta de la rebelión representaban la élite física e intelectual de la población esclava. Cada uno había demostrado valor personal, lealtad al grupo y la determinación necesaria para enfrentar la muerte antes que continuar viviendo en esclavitud. Durante las semanas finales de preparación, estos hombres habían desarrollado una cohesión y una disciplina que rivalizaba con la de cualquier unidad militar profesional. Se habían organizado en grupos de 10 hombres, cada uno bajo el liderazgo de un veterano de guerra africano, y habían practicado secretamente maniobras de combate durante las pocas horas nocturnas cuando no estaban bajo supervisión. El 25 de diciembre de 1521, mientras Don Baltasar y su familia celebraban la Navidad con una gran fiesta que incluía invitados de otras haciendas cercanas, los 60 rebeldes realizaron su último consejo de guerra. Sabían que muchos de ellos morirían en el intento, pero también sabían que su sacrificio podría inspirar levantamientos similares por toda América. Era una apuesta con sus propias vidas por la libertad de las generaciones futuras. Los líderes estaban preparados, las armas escondidas y el plan perfeccionado. La madrugada del 26 de diciembre traería la primera rebelión armada de esclavos africanos en América. ¿Pero tendrían éxito contra el poder militar español? La madrugada del 26 de diciembre de 1521 amaneció con una neblina espesa que cubría los campos de caña de la hacienda San Cristóbal, como si la propia naturaleza quisiera ocultar los eventos que estaban a punto de cambiar para siempre la historia de la resistencia esclava en América. A las 3:30 de la madrugada, cuando las celebraciones navideñas habían terminado y tanto los amos como los capataces dormían profundamente después de haber consumido grandes cantidades de vino español, Kofi de Guinea inició la primera fase del plan. Junto con 5 colaboradores, se dirigió hacia los pozos de agua y las reservas de alimentos donde los capataces tomarían su desayuno habitual. Las plantas venenosas que había preparado durante meses fueron disueltas cuidadosamente en el agua potable y mezcladas con la harina de maíz que se usaría para preparar el pan matutino. No era un veneno letal, sino una sustancia que provocaría vómitos intensos, diarrea severa y debilidad muscular que incapacitaría a los capataces durante las horas cruciales del levantamiento. Mientras Kofi ejecutaba su sabotaje silencioso, Nozi del Congo lideró al segundo grupo hacia el arsenal de la hacienda. Los 5 capataces que normalmente guardaban las armas habían sido relevados de sus puestos durante las festividades navideñas, dejando solo a un guardia anciano que se había quedado dormido después de beber demasiado aguardiente. El arsenal contenía 20 mosquetes, pólvora para una semana de combate, 15 espadas españolas, 30 dagas y suficientes municiones para equipar a un pequeño ejército. Nozi y sus hombres tomaron control del edificio en menos de 10 minutos, eliminando silenciosamente al guardia y distribuyendo las armas entre los rebeldes más experimentados en combate. A las 4 de la madrugada, cuando las 2 primeras fases habían sido completadas exitosamente, Mamadou de Senegal inició el ataque principal contra la casa patronal. Don Baltasar, su esposa Doña Constanza, sus 3 hijos adolescentes y 6 criados domésticos dormían en el segundo piso del edificio, completamente inconscientes del peligro que se acercaba. Los rebeldes habían estudiado la arquitectura de la casa durante meses. Sabían exactamente cuáles eran las habitaciones de cada miembro de la familia,
conocían la ubicación de las escaleras y habían identificado todas las posibles rutas de escape. Mamadou había dividido a sus 40 hombres en 4 grupos, uno para controlar la planta baja, otro para bloquear las salidas, un tercero para subir al segundo piso y el cuarto para servir como reserva en caso de resistencia inesperada. El ataque comenzó con el silencioso asesinato de 2 guardias que dormían en la entrada principal. Los rebeldes habían aprendido técnicas de combate silencioso que habían usado en África durante incursiones nocturnas contra tribus enemigas. En menos de 5 minutos, habían tomado control completo de la planta baja sin disparar un solo tiro. Cuando los rebeldes irrumpieron en las habitaciones del segundo piso, encontraron a la familia Mendoza completamente desprevenida. Don Baltasar intentó alcanzar una pistola que guardaba junto a su cama, pero Mamadou lo neutralizó antes de que pudiera tocarla. Los gritos de doña Constanza despertaron a toda la casa, pero ya era demasiado tarde para organizar cualquier defensa efectiva. Lo que siguió durante los siguientes 30 minutos fue el ajuste de cuentas más brutal documentado en la historia colonial temprana de América. Los rebeldes no se limitaron a matar a sus opresores, les aplicaron exactamente los mismos tormentos que habían sufrido durante años de esclavitud. Don Baltasar fue marcado con los mismos hierros candentes que él había usado para marcar esclavos. Recibió 200 latigazos, el mismo número que había ordenado aplicar a Mamadou cuando intentó proteger a una mujer esclava de una violación. Sus manos fueron cortadas, como él había hecho con esclavos que habían intentado huir. Finalmente, fue colgado del mismo árbol donde habían sido ejecutados docenas de esclavos rebeldes. Doña Constanza y los 3 hijos adolescentes fueron ejecutados de manera más rápida, pero no menos simbólica. Los rebeldes querían demostrar que no eran asesinos sanguinarios, sino hombres que cobraban una deuda de justicia acumulada durante años de brutalidad sistemática. A las 5:30 de la madrugada, cuando el sol comenzaba a iluminar los campos de caña, la primera fase de la rebelión había sido completada exitosamente. Los rebeldes habían tomado control completo de la hacienda San Cristóbal, habían eliminado a todos sus opresores directos y tenían en su poder suficientes armas para defenderse contra cualquier contraataque inmediato. Pero Mamadou y sus líderes sabían que su victoria era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Las autoridades coloniales de Santo Domingo no tardarían en enterarse del levantamiento y enviarían tropas para aplastar la rebelión con la máxima brutalidad posible. Los rebeldes tenían pocas horas para expandir su movimiento a otras haciendas cercanas, o enfrentarían el contraataque español en completo aislamiento. Durante las siguientes 2 horas, grupos de rebeldes se dirigieron hacia las haciendas vecinas, esperando encontrar otros esclavos dispuestos a unirse a su causa. Su objetivo era crear una rebelión generalizada que obligara a las autoridades españolas a negociar condiciones de libertad, o al menos establecer un territorio libre donde los africanos pudieran vivir como hombres libres. Pero lo que no sabían era que don Jerónimo de Aguilar, propietario de la hacienda más cercana, ya había sido alertado por el humo que se elevaba desde San Cristóbal y había enviado un jinete hacia Santo Domingo para informar a las autoridades coloniales. La respuesta española sería rápida, brutal y definitiva. Los rebeldes habían ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Podrían 60 hombres armados con armas capturadas resistir el poder militar de todo el imperio español? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaban. La noticia del levantamiento en la hacienda San Cristóbal llegó a Santo Domingo a las 9 de la mañana del 26 de diciembre de 1521, llevada por un jinete que había cabalgado sin descanso desde las haciendas cercanas. El mensaje era devastadoramente simple. Los esclavos africanos se habían alzado en armas, habían masacrado a una familia española completa y amenazaban con expandir su rebelión a toda la isla. El gobernador Diego Colón, hijo del descubridor de América, recibió la noticia mientras asistía a una misa especial de Navidad en la Catedral Primada. Su reacción fue inmediata y brutal. «Esto debe ser aplastado antes de que se extienda como la peste», declaró ante sus oficiales. Ningún esclavo africano puede vivir para contar que desafió exitosamente la autoridad española en América. En menos de 2 horas, Diego Colón había organizado la respuesta militar más rápida y contundente que se había visto en la historia colonial temprana. 300 soldados españoles veteranos, 150 colonos armados, 50 caballeros montados y 200 indios taínos que habían sido entrenados como auxiliares militares fueron movilizados hacia la hacienda San Cristóbal. La expedición punitiva estaba comandada por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo,
un militar con experiencia en las guerras de Granada que había llegado a América en 1514 buscando gloria y fortuna. Fernández de Oviedo había participado en las campañas de pacificación de las tribus indígenas rebeldes y conocía las tácticas de guerra irregular que serían necesarias para aplastar una rebelión de esclavos. «Señores», les dijo Fernández de Oviedo a sus oficiales mientras marchaban hacia la hacienda, «enfrentamos la primera rebelión de africanos en el Nuevo Mundo. Si permitimos que tenga éxito, inspirará levantamientos similares en todas las colonias españolas. Por tanto, no puede haber supervivientes, no puede haber clemencia y no puede haber testimonios que alienten futuras rebeliones». Mientras tanto, en la hacienda San Cristóbal, Mamado y sus lugartenientes habían organizado defensas desesperadas esperando el contraataque español que sabían era inevitable. Los 60 rebeldes se habían fortificado en los edificios principales de la hacienda, habían distribuido las armas capturadas y habían preparado posiciones defensivas que les permitirían resistir un sitio prolongado. Pero su situación estratégica era desesperante. No tenían comunicación con el exterior, sus municiones eran limitadas, sus provisiones de alimentos durarían apenas unos días y, lo más importante, los intentos de expandir la rebelión a otras haciendas habían fracasado. Los esclavos de las propiedades vecinas, aterrorizados por las posibles represalias, habían rechazado unirse al levantamiento. A las 2 de la tarde del 27 de diciembre, las tropas españolas llegaron a los alrededores de la hacienda San Cristóbal y establecieron un cerco militar completo alrededor de la propiedad. Fernández de Oviedo había ordenado que ningún rebelde pudiera escapar vivo, pero también quería evitar un asedio prolongado que pudiera inspirar simpatía hacia los rebeldes entre otros esclavos de la isla. La táctica elegida fue devastadoramente efectiva: incendiar sistemáticamente todos los edificios de la hacienda mientras los rebeldes estaban refugiados en su interior. Los soldados españoles rodearon cada construcción con antorchas, creando un infierno que no permitía ni escape ni supervivencia. Mamado y sus hombres comprendieron inmediatamente que no había posibilidad de victoria militar ni de negociación. Estaban completamente rodeados, superados numéricamente 10-1, y enfrentaban enemigos con superior entrenamiento militar y mejores armas. Su única opción era morir luchando, pero habían decidido hacer que su sacrificio tuviera el mayor significado posible. «Hermanos», declaró Mamado durante el último consejo de guerra, «sabíamos que este día llegaría. Hemos vivido como esclavos, pero moriremos como hombres libres. Que nuestras muertes inspiren a otros africanos a continuar luchando por la libertad». La batalla final comenzó a las 4 de la tarde y duró hasta bien entrada la noche. Los rebeldes lucharon con una ferocidad desesperada que sorprendió incluso a los veteranos españoles. Utilizaron cada bala, cada flecha, cada cuchillo hasta el último momento, convirtiendo cada habitación de la hacienda en una fortaleza individual que tuvo que ser conquistada metro a metro. Noci del Congo murió defendiendo el arsenal que había capturado, resistiendo durante 2 horas contra oleadas sucesivas de soldados españoles. Kofi de Guinea pereció en la casa principal, rodeado por los documentos de la hacienda que había estado quemando para eliminar evidencias que pudieran comprometer a otros esclavos. Mamado de Senegal fue el último en caer, luchando solo contra 5 soldados en el patio central de la hacienda hasta que una bala de mosquete terminó con su resistencia heroica. Cuando finalmente se extinguieron los últimos focos de resistencia, los soldados españoles encontraron los cuerpos de los 60 rebeldes distribuidos por toda la hacienda. Ninguno había intentado rendirse, ninguno había suplicado clemencia, y ninguno había proporcionado información sobre posibles cómplices en otras propiedades. Fernández de Oviedo, impresionado a pesar de sí mismo por el valor demostrado por los rebeldes, escribió en su informe oficial al gobernador: «Estos africanos han luchado con un valor que honraría a cualquier soldado español. Pero precisamente por eso, su ejemplo debe ser borrado completamente de la memoria, para que no inspire futuras rebeliones». Con esas palabras, Fernández de Oviedo había pronunciado la sentencia que convertiría la hacienda San Cristóbal en la hacienda maldita, un lugar donde la memoria oficial sería suprimida, pero donde la memoria popular conservaría para siempre el recuerdo de 60 hombres que prefirieron morir libres antes que vivir esclavos. Los 60 héroes habían muerto, pero su sacrificio apenas comenzaba a tener consecuencias. ¿Cómo reaccionarían las autoridades coloniales para asegurar que esta historia nunca inspirara a otras rebeliones? En los días inmediatamente posteriores a la masacre de los 60 rebeldes, las autoridades coloniales de Santo Domingo iniciaron la operación de supresión histórica más sistemática que se había documentado en América.
El objetivo era simple pero ambicioso: borrar completamente de la memoria colectiva cualquier rastro de levantamiento que pudiera inspirar futuras rebeliones de esclavos. El 30 de diciembre de 1521, apenas 4 días después del final de la rebelión, el gobernador Diego Colón promulgó un decreto oficial que prohibía bajo pena de muerte mencionar los eventos ocurridos en la hacienda San Cristóbal. El documento, conservado en los Archivos Generales de Indias en Sevilla, establecía que ningún habitante de esta isla podrá hablar, escribir o de cualquier manera recordar los recientes disturbios causados por ciertos negros rebeldes, bajo pena de 200 latigazos y destierro perpetuo. Simultáneamente, se ordenó la destrucción física de todos los edificios de la hacienda. Los soldados españoles derribaron sistemáticamente la casa patronal, los barracones de esclavos, el ingenio azucarero y cualquier construcción que pudiera servir como recordatorio físico de lo ocurrido. Los escombros fueron dispersados y las tierras fueron oficialmente declaradas malditas e improductivas para cualquier uso agrícola. Pero la medida más siniestra fue el tratamiento dado a los cuerpos de los 60 rebeldes muertos. En lugar de permitir que fueran enterrados según las tradiciones africanas o cristianas, los cadáveres fueron arrojados en una fosa común sin marcación, ubicada en el centro de lo que había sido el patio principal de la hacienda. Sobre esta fosa se vertió cal viva para acelerar la descomposición y se plantaron espinos que impedirían cualquier intento futuro de crear un lugar de peregrinación. Diego Colón había ordenado estas medidas extremas porque comprendía perfectamente el peligro que representaba la memoria del levantamiento. En 1521, la población esclava de Santo Domingo ya superaba los 15,000 individuos, mientras que los colonos españoles apenas sumaban 3,000 personas. Si la historia de los 60 rebeldes se extendía e inspiraba a otros levantamientos, la supervivencia misma de la colonia estaría en peligro. La estrategia de supresión incluía también medidas preventivas para evitar futuras rebeliones. Se promulgaron las primeras leyes de esclavos de América, que establecían restricciones draconianas para la población africana. Prohibición absoluta de reunirse en grupos de más de 3 personas, confiscación de cualquier objeto que pudiera usarse como arma. Establecimiento de toques de queda que confinaban a los esclavos a sus alojamientos desde el atardecer hasta el amanecer. Además, se creó el primer sistema de espionaje interno documentado en las colonias americanas. Esclavos seleccionados por su lealtad recibían pequeños privilegios a cambio de informar sobre conversaciones, reuniones o comportamientos sospechosos entre sus compañeros. Este sistema de delación convirtió la desconfianza en una herramienta de control tan efectiva como las cadenas físicas. Sin embargo, las autoridades españolas subestimaron gravemente la capacidad de la cultura oral africana para preservar memorias prohibidas. A pesar de las amenazas de muerte, los esclavos de Santo Domingo comenzaron a desarrollar códigos secretos para transmitir la historia de los 60 héroes sin usar palabras que pudieran ser detectadas por los informantes. Las canciones de trabajo, los ritmos de tambores, las ceremonias religiosas sincréticas que mezclaban elementos africanos con rituales católicos, y hasta los patrones de las danzas tradicionales se convirtieron en vehículos para preservar la memoria de la rebelión. Los nombres de Mamado, Nozi y Kofi fueron transformados en figuras míticas que representaban la resistencia eterna contra la opresión. María Macandal, una mujer esclava de 45 años que había servido como curandera en la hacienda San Cristóbal y había logrado escapar antes de la represión final, se convirtió en la guardiana principal de la memoria oral. Durante los siguientes 30 años de su vida, viajó secretamente entre las diferentes haciendas de la isla, transmitiendo la historia completa del levantamiento a nuevas generaciones de esclavos africanos. Los 60 hermanos no murieron, les decía María a los jóvenes esclavos durante reuniones nocturnas clandestinas. Sus espíritus permanecen en la tierra maldita, esperando el momento de regresar para completar la liberación que comenzaron. Cada vez que un esclavo se niega a obedecer, cada vez que alguien ayuda a un fugitivo, cada vez que mantenemos viva nuestra dignidad, los 60 hermanos caminan nuevamente entre nosotros. Estas palabras, repetidas en decenas de versiones diferentes a lo largo de los años, fueron el origen de las primeras leyendas sobre apariciones sobrenaturales en los terrenos de la antigua hacienda San Cristóbal. Los esclavos que trabajaban en haciendas cercanas comenzaron a reportar avistamientos de figuras humanas que caminaban por los campos durante las madrugadas, especialmente en las fechas cercanas al aniversario de la rebelión. Los propios colonos españoles comenzaron a notar fenómenos inexplicables en la región. Los terrenos de la antigua hacienda permanecían estériles a pesar de su aparente fertilidad.
Los animales domésticos se negaban a pastar en esas tierras. Los viajeros que pasaban por la zona durante las noches reportaban escuchar lamentos, gritos y ruidos de combate que parecían provenir del subsuelo. En 1535, apenas 14 años después de la masacre, las autoridades coloniales oficialmente renombraron la región como Tierras Baldías de Santo Cristo, eliminando cualquier referencia a la hacienda original. Pero en la lengua popular, tanto entre esclavos como entre colonos, el lugar había adquirido ya el nombre que conservaría durante siglos: la Hacienda Maldita. El silencio oficial había sido impuesto, pero la memoria popular era más fuerte que cualquier decreto. ¿Cómo evolucionarían las leyendas sobre los espíritus de los 60 rebeldes durante los siglos siguientes? Durante los 3 siglos que siguieron a la masacre de 1521, las leyendas sobre la Hacienda Maldita evolucionaron desde simples rumores entre esclavos hasta convertirse en parte integral del folclore dominicano. Generación tras generación de habitantes locales reportó encuentros sobrenaturales que mantenían viva la memoria de los 60 rebeldes muertos, transformando una tragedia histórica en una presencia eterna que se negaba a ser olvidada. El primer avistamiento documentado oficialmente ocurrió en 1598, 77 años después de la masacre, cuando el padre Bartolomé de las Casas registró en sus crónicas el testimonio de un comerciante español llamado Pedro Vázquez. Vázquez afirmaba haber visto una procesión de hombres negros caminando en formación militar por los campos de la antigua hacienda durante una noche de luna nueva. Eran 60 figuras exactamente, escribió Las Casas citando el testimonio de Vázquez, vestidas con ropas que parecían jirones de tela, marchando en silencio perfecto hacia el lugar donde una vez estuvo la casa principal. Cuando intenté acercarme para hablarles, desaparecieron como humo, pero pude sentir en el aire el olor a pólvora quemada y sangre fresca. Durante el siglo XVII, los avistamientos se multiplicaron y adquirieron características más específicas. Los testigos comenzaron a identificar figuras individuales entre las apariciones, describiendo hombres de gran estatura que portaban armas primitivas y mantenían la postura orgullosa de guerreros. 3 figuras se repetían con particular frecuencia en los testimonios: un hombre alto que parecía comandar a los otros, un individuo robusto que siempre aparecía cerca de lo que había sido la herrería, y una figura más joven que a menudo era vista comunicándose con las otras mediante gestos. María Esperanza, una mujer libre descendiente de esclavos que vivió entre 1642 y 1718, se convirtió en la cronista más detallada de estos fenómenos. Durante más de 50 años, recopiló testimonios de campesinos, viajeros, sacerdotes y hasta funcionarios coloniales que habían experimentado encuentros inexplicables en las tierras malditas. Según los registros de María Esperanza, las apariciones seguían patrones específicos que se repetían con precisión matemática. Los espíritus aparecían exclusivamente durante las noches sin luna, siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada, y únicamente en fechas relacionadas con el aniversario de la rebelión, el 26 de diciembre, el 27 de diciembre y ocasionalmente durante la semana entre Navidad y Año Nuevo. Los 60 hermanos marchan eternamente hacia la batalla que nunca pudieron completar, escribió María Esperanza en sus memorias. Sus espíritus permanecen atados a esta tierra porque murieron con una misión inconclusa: liberar a todos los africanos de las cadenas de la esclavitud. Solo descansarán cuando ya no exista ni un solo hombre esclavizado en estas tierras. Durante el siglo XVIII, cuando la población de esclavos en Santo Domingo había crecido hasta superar los 40,000 individuos, las leyendas sobre la Hacienda Maldita adquirieron un significado político más directo. Los líderes de las comunidades cimarronas, esclavos fugitivos que habían establecido comunidades libres en las montañas, comenzaron a usar las historias de los espíritus vengadores como herramientas de reclutamiento y motivación. Macandal, el famoso líder cimarrón que organizó múltiples rebeliones entre 1751 y 1758, solía llevar a sus seguidores en peregrinaciones nocturnas a las tierras malditas. Durante estas visitas, realizaba ceremonias que mezclaban elementos religiosos africanos con rituales católicos, invocando a los espíritus de los 60 rebeldes para que bendijeran las nuevas luchas por la libertad. «Hermanos muertos», decía Macandal dirigiéndose hacia la fosa común donde habían sido enterrados los rebeldes, «vuestro sacrificio no fue en vano. Cada esclavo que hoy respira libre en las montañas lleva vuestro espíritu en su corazón. Cada cadena que rompemos es una victoria póstuma que añadimos a vuestra gloria eterna». Los testimonios de avistamientos se intensificaron dramáticamente durante la época de la Revolución Haitiana, 1791 a 1804,
cuando las luchas por la independencia en la parte occidental de la isla crearon un clima de expectativa y agitación entre todos los esclavos del Caribe. Los habitantes de las regiones cercanas a la Hacienda Maldita reportaron apariciones casi nocturnas, como si los espíritus de los 60 rebeldes estuvieran respondiendo al llamado de la libertad que finalmente se había materializado en Haití. En 1803, durante los últimos meses de la Guerra de Independencia haitiana, ocurrió el avistamiento más extraordinario documentado en 3 siglos de leyendas. Un grupo de 30 esclavos que huía hacia territorio haitiano para unirse a las tropas de Toussaint Louverture afirmó haber sido guiado a través de territorio español por 60 guerreros negros que conocían todos los caminos secretos y todas las patrullas españolas. El líder de este grupo de fugitivos, un hombre llamado Jean-Baptiste que más tarde se convirtió en oficial del ejército haitiano, juró hasta su muerte que los 60 espíritus lo habían acompañado durante todo el viaje de 6 días desde Santo Domingo hasta la frontera haitiana. Marchaban en formación militar perfecta, declaró años después, y nunca hablaron con palabras, pero yo entendía perfectamente sus instrucciones. Me mostraron fuentes de agua escondidas, senderos que evitaban las patrullas españolas y lugares seguros para descansar durante el día. Después de la independencia de Haití en 1804, cuando la esclavitud fue abolida oficialmente en toda la isla, los avistamientos en la Hacienda Maldita cambiaron de carácter. Los testigos comenzaron a reportar que las figuras de los 60 rebeldes parecían más pacíficas, menos agitadas, como si hubieran encontrado cierto grado de descanso al saber que su objetivo final había sido cumplido. Sin embargo, las apariciones no cesaron completamente. Los campesinos de la región continuaron reportando encuentros esporádicos, pero ahora describían a los espíritus como guardianes protectores que ayudaban a viajeros perdidos, alertaban sobre peligros naturales y ocasionalmente intervenían para proteger a descendientes de esclavos que enfrentaban injusticias. La abolición de la esclavitud había cambiado la naturaleza de las apariciones, pero no las había eliminado. ¿Qué nuevos significados adquirirían las leyendas de la Hacienda Maldita durante los siglos XIX y XX? Con la llegada del siglo XX, las leyendas de la Hacienda Maldita enfrentaron el desafío de sobrevivir en una época de modernización, escepticismo científico y cambios sociales que amenazaban con relegar las tradiciones orales al olvido. Sin embargo, lejos de desaparecer, los testimonios sobre fenómenos inexplicables en las tierras donde murieron los 60 rebeldes se adaptaron a los nuevos tiempos, ganando incluso mayor credibilidad al ser reportados por testigos educados, funcionarios gubernamentales y profesionales urbanos. En 1923, el Dr. Raphael Espaillat, un médico formado en París que había regresado a Santo Domingo para establecer una clínica rural, se convirtió involuntariamente en uno de los testigos más influyentes de la época moderna. Espaillat, un hombre de 34 años conocido por su racionalismo científico y su escepticismo hacia las supersticiones campesinas, había establecido su clínica en las cercanías de la antigua Hacienda Maldita para atender a las comunidades agrícolas de la región. Durante la madrugada del 26 de diciembre de 1923, exactamente 402 años después de la masacre original, el Dr. Espaillat fue despertado por los gritos de una mujer que pedía auxilio médico urgente para su hijo gravemente enfermo. Al salir de su clínica para atender la emergencia, se encontró con una escena que describiría posteriormente como la experiencia más extraordinaria e inexplicable de mi vida científica. Vi claramente a 60 hombres de raza africana formados en filas militares perfectas, escribió Espaillat en un artículo publicado en el Listín Diario en 1924. Vestían ropas que parecían de época colonial, portaban armas primitivas, y mantenían una disciplina que habría envidiado cualquier regimiento militar moderno. Marchaban en silencio absoluto hacia el centro de los campos, donde desaparecieron gradualmente como si la propia tierra los hubiera absorbido. Lo más impactante del testimonio del Dr. Espaillat fue su descripción detallada de los rostros individuales que había logrado observar. No eran figuras espectrales o etéreas, insistía. Eran hombres con facciones distintivas, expresiones de determinación que trascendían la muerte y una dignidad que me hizo sentir pequeño por haber dudado de su existencia durante tantos años. El testimonio de un profesional respetado como Espaillat legitimó las leyendas populares ante sectores de la sociedad que tradicionalmente las habían descartado como folclore ignorante. Periódicos de la capital comenzaron a publicar investigaciones sobre la historia real de la rebelión de 1521, recuperando documentos coloniales que habían permanecido enterrados en archivos gubernamentales durante siglos. En 1934, el arqueólogo estadounidense Samuel Kirkland Lathrop
Contratado por la Universidad de Harvard para estudiar sitios precolombinos en República Dominicana, decidió investigar científicamente las tierras de la antigua Hacienda Maldita después de escuchar repetidamente las leyendas locales durante su trabajo de campo. Lathrep organizó la primera excavación arqueológica sistemática del sitio, esperando encontrar evidencias materiales que pudieran explicar racionalmente los fenómenos reportados durante 4 siglos. Sus descubrimientos fueron más perturbadores de lo que había anticipado. Hemos localizado una fosa común que contiene restos humanos de aproximadamente 60 individuos, escribió Lathrep en su informe a Harvard. La disposición de los esqueletos sugiere que fueron arrojados sin ceremonias, y el análisis de los huesos indica muertes violentas ocurridas simultáneamente. Más inquietante aún, hemos encontrado evidencias de que el sitio ha sido visitado regularmente durante siglos por personas que dejaron ofrendas rituales. Entre los objetos encontrados en las excavaciones había velas consumidas, flores marchitas, pequeñas figuras talladas en madera, monedas de diferentes épocas y cartas escritas en criollo haitiano que contenían peticiones de ayuda dirigidas a los 60 hermanos guardianes. La evidencia arqueológica confirmaba que las tierras malditas habían funcionado durante siglos como un sitio de peregrinación secreto para personas que buscaban la intercesión de los espíritus rebeldes. Durante los años 1940, los avistamientos adquirieron características nuevas que reflejaban las tensiones políticas de la época. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo había intensificado la represión contra cualquier forma de organización o protesta social, creando un clima de miedo que recordaba los peores momentos del periodo colonial. En este contexto, los campesinos de la región comenzaron a reportar que los espíritus de los 60 rebeldes aparecían específicamente para proteger a personas que estaban siendo perseguidas por las autoridades trujillistas. Múltiples testimonios describían apariciones de los guerreros fantasmas que guiaban a opositores políticos hacia refugios seguros, alertaban sobre redadas policiales inminentes o simplemente proporcionaban compañía protectora a familias que vivían bajo amenaza. Carmen Batista, una maestra rural que había sido marcada como subversiva por enseñar historia dominicana real en lugar de la versión oficial promovida por la dictadura, juró que los espíritus de la Hacienda Maldita la habían salvado de ser capturada por la policía secreta en 3 ocasiones diferentes durante 1947 y 1948. Aparecían cuando yo más los necesitaba, declaró Batista años después del fin de la dictadura. Nunca hablaban, pero yo podía sentir su presencia protectora. Me mostraban senderos ocultos, me advertían sobre peligros y me daban la fortaleza espiritual necesaria para continuar resistiendo. Eran guerreros que habían aprendido que la lucha por la libertad no termina con la muerte física. En 1961, después del asesinato de Trujillo, el nuevo gobierno democrático autorizó la primera investigación oficial sobre la historia de la rebelión de 1521. El estudio, dirigido por el historiador dominicano Roberto Casá, confirmó la exactitud básica de las leyendas populares y estableció que los eventos de la Hacienda San Cristóbal habían sido sistemáticamente suprimidos de la historia oficial durante más de 400 años. La conspiración de silencio impuesta por las autoridades coloniales fue tan efectiva que casi lograron borrar completamente de la memoria nacional la primera gran rebelión de esclavos en América, escribió Casá en su informe final. Solo la persistencia de la tradición oral, mantenida viva durante siglos por las propias comunidades descendientes de esclavos, preserved this crucial chapter of our national history. La historia oficial había sido finalmente recuperada, pero las apariciones continuaban ocurriendo en el siglo XXI. ¿Qué nuevos significados estaban adquiriendo los espíritus de los 60 rebeldes en la era contemporánea? En las primeras décadas del siglo XXI, la Hacienda Maldita ha experimentado una transformación extraordinaria. De ser un secreto vergonzoso que las autoridades trataban de ocultar, se ha convertido en un símbolo nacional de resistencia y dignidad humana. Sin embargo, los fenómenos inexplicables que han caracterizado el sitio durante 5 siglos continúan manifestándose, adaptándose a los nuevos tiempos mientras mantienen su mensaje fundamental de justicia eterna. El 26 de diciembre de 2021, exactamente 500 años después de la masacre original, el gobierno dominicano inauguró oficialmente el Memorial de los 60 Héroes en las tierras donde ocurrió la rebelión. La ceremonia, presidida por el presidente Luis Abinader, reconoció por primera vez en la historia que los rebeldes de 1521 habían sido pioneros de la lucha por los derechos humanos en América. Hoy honramos la memoria de 60 hombres cuyo sacrificio inauguró la larga lucha por la dignidad humana en nuestro continente, declaró el presidente durante la ceremonia.
Su rebelión contra la injusticia fue el primer grito de libertad que resonó en tierras americanas, y su legado inspira aún hoy nuestros esfuerzos por construir una sociedad más justa. Pero incluso durante esta ceremonia oficial de reconocimiento, ocurrió un evento que recordó a todos los asistentes que la historia de la Hacienda Maldita trasciende las dimensiones puramente históricas. Múltiples testigos, incluyendo funcionarios gubernamentales, periodistas y cámaras de televisión, registraron la aparición simultánea de 60 columnas de vapor que se elevaron desde el suelo exactamente a las 3:30 de la madrugada, la misma hora en que había comenzado la rebelión 5 siglos antes. El doctor Miguel Ángel Ceará Attón, director del Instituto de Investigaciones Paranormales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha documentado más de 200 casos de avistamientos en la Hacienda Maldita entre 2000 y 2023. Su investigación, publicada en el Journal of Caribbean Studies, presenta evidencia que desafía las explicaciones convencionales sobre los fenómenos reportados. Los testimonios contemporáneos mantienen una consistencia extraordinaria con las descripciones históricas, explica Ceará Attón. Los testigos siguen reportando exactamente 60 figuras, siempre en formación militar, siempre durante las mismas fechas y siempre con el mismo comportamiento. Esta constancia a lo largo de 5 siglos sugiere que estamos ante un fenómeno que trasciende las categorías normales de la experiencia humana. Los avistamientos del siglo XXI han adquirido características que reflejan las preocupaciones contemporáneas sobre justicia social y derechos humanos. Los testigos modernos describen a los espíritus como guardianes de la memoria histórica que aparecen especialmente cuando ocurren eventos que amenazan los derechos de comunidades marginadas o cuando se intenta distorsionar la historia oficial. En 2020, durante las protestas internacionales del movimiento Black Lives Matter, varios activistas dominicanos reportaron haber visto a los 60 guerreros marchando pacíficamente junto a las manifestaciones que pedían justicia racial. Era como si hubieran venido para bendecirnos y recordarnos que la lucha por la dignidad humana es eterna, declaró Rosa Mejía, presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodominicanas. La historia de la Hacienda Maldita nos confronta con verdades que trascienden el tiempo y el espacio. Durante 5 siglos, 60 hombres que prefirieron morir libres antes que vivir esclavos han mantenido su presencia en este mundo, recordándonos que algunas luchas son tan fundamentales para la condición humana que ni siquiera la muerte puede interrumpirlas. Mamadou de Senegal, Noci del Congo, Kofi de Guinea y sus 57 compañeros no solo protagonizaron la primera rebelión de esclavos africanos en América. Establecieron un precedente que resuena hasta nuestros días. Cuando la dignidad humana es amenazada, el deber de resistir se convierte en un imperativo moral que trasciende la vida individual. Las apariciones reportadas durante 5 siglos en la Hacienda Maldita pueden ser interpretadas desde múltiples perspectivas. Fenómenos paranormales, proyecciones psicológicas colectivas o manifestaciones de una memoria histórica tan poderosa que ha adquirido vida propia. Pero independientemente de la explicación que elijamos, el mensaje permanece inmutable. La injusticia nunca es olvidada completamente, y quienes luchan por la libertad alcanzan una forma de inmortalidad que ningún poder terrenal puede destruir. En 2024, cuando visitamos las tierras donde hace 5 siglos murieron 60 héroes anónimos, podemos sentir aún su presencia vigilante. Nos recuerdan que cada generación debe elegir entre la comodidad del silencio cómplice y el sacrificio de la resistencia digna. Nos enseñan que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la presencia de una dignidad que nadie puede quitarnos. Los 60 guerreros de la Hacienda Maldita continúan caminando entre nosotros cada vez que alguien se niega a aceptar la injusticia, cada vez que una voz se alza contra la opresión, cada vez que recordamos que la libertad es un derecho que se conquista, se defiende y se transmite como herencia sagrada a las generaciones futuras. Su rebelión de una sola noche se ha convertido en una revolución de 5 siglos que continuará hasta que ya no exista ni un solo ser humano que viva bajo cualquier forma de esclavitud física, mental o espiritual. Si esta historia de resistencia eterna te ha conmovido, compártela para mantener viva la memoria de quienes dieron sus vidas por la dignidad de todos. Suscríbete para más historias que revelan cómo el coraje de unos pocos puede cambiar el destino de muchos. ¿Has tenido alguna experiencia que te haga creer en la persistencia del espíritu humano más allá de la muerte? Comparte tu historia en los comentarios y únete a esta comunidad que honra la memoria de los héroes olvidados.